Paz a vosotros, hermanos. ¿Cómo están? ¿Sí? Tomen su asiento, por favor. Estamos siguiendo una temática, hermanos, de viviendo el Evangelio. El día de ayer, mi hermano Abraham García Jr. predicó de la veracidad de la resurrección. Y como él lo comentaba, fue muy importante para la iglesia primitiva el saber que Jesús había resucitado, porque fue un hecho. ¿Se acuerdan que Jesús había resucitado a personas, hermanos? ¿Resucitó a quién? ¿A quién más? Al hijo de la viuda de Naín, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Sí? Y entonces quiero comentarles que había resurrecciones. También cuando Cristo Jesús murió, muchos resucitaron, pero ellos volvieron a morir. Entonces en Hechos es una evidencia el saber que Jesús ha resucitado, y dice la palabra de Dios que sus discípulos, ¿qué vieron, hermanos? Cómo ascendía, ¿verdad? Y se perdía entre las nubes. Y los ángeles dijeron, y los que estaban ahí, ese mismo Jesús que ustedes ven irse, así como lo ven, lo verán su regreso. Y ayer, por eso era muy importante, hermanos, lo que predicó mi hermano Abraham acerca de la veracidad de la resurrección. Y hoy por la mañana, Vitia también predicó Dios conduce a su iglesia. Y fue un tema también hermosísimo. Y veamos, hermanos, cómo Dios, ya no está Jesús, pero Dios va a ir dirigiendo a su iglesia. Y el día de hoy veremos un tema que dice la venida del Espíritu Santo. Entonces vamos a Hechos, por favor, ya lo leímos, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, ¿ya lo tienen? Antes de que iniciemos nosotros con la lectura, en la vida nosotros a través de la historia hemos conocido a personas que han sellado la vida de la humanidad. Pudiéramos hablar nosotros, ¿alguna vez ustedes oyeron hablar del Che Guevara? De ese revolucionario latinoamericano que estuvo en Cuba, hermanos, que le llamaban el Che, que estuvo en Bolivia. Y hasta la fecha muchos jóvenes llevan impresa, ¿qué? Su imagen de ellos, y es muy importante. ¿Alguna vez ustedes lo tuvieron? Le voy a decir dónde tomó relevancia todo esto para mí. Cuando iba yo en el nivel medio superior y en la superior, tomaba relevancia todo esto, y a veces lo tomamos a él como algo de rebeldía. ¿Han escuchado de Lucio Cabañas? Fue un maestro que luchó por los derechos del pueblo, ¿se acuerdan? Allá guerrerense él, y que siempre estuvo al pie. En Guerrero tiene mucho renombre él. Y si hablamos de Zapata, ¿cuántas cosas podemos hablar de él? Y vámonos de manera internacional, vamos a abrir nuestro mundo. ¿Qué podemos decir de Gandhi? Gandhi tuvo muchos problemas y a lo mejor tuvo situaciones difíciles, pero sus ideas, ¿qué? Quedaron en la humanidad, y quedaron muchas de ellas para siempre, y quedaron para un sector. Y pudiéramos hablar nosotros de Napoleón, ¿se acuerdan? De ese hombre bajito que qué poder tuvo y que quiso conquistar todo el Europa, hermanos, y que no pudo contra la URSS de aquel entonces. Y pudiéramos hablar de muchos personajes. Si yo les preguntara de un hombre que no alcanzó ni el 1.50, mis hermanos, si yo les dijera que hubo un hombre que fue muy fuerte aquí en México y que tenía 1.39, ¿se acuerdan de Benito Juárez? Estaba, hermanos, pero así el hombre. Pero quiero decirles que tenía un poder de palabra, unas estrategias, una inteligencia, y hasta el día de hoy sus ideas, lo que plantó en muchas cosas de las leyes, siguen vigente, ¿o no, Victia?
¿Por qué? Porque fue un licenciado que luchó, pero que dejó huella en muchas cosas. Ellos lucharon, dejaron huella, dejaron sus ideas, muchas acciones que hicieron, pero también tuvieron seguidores. Tuvieron un propósito de vida ellos, ya sea individual, ya sea colectivo, lograron muchas cosas. Algunos de ellos quiero comentarles que conquistaron allá donde se desarrollaron ellos, y algunos tienen hasta monumentos. Por ejemplo, al entrar a Toluca, si algunos han ido, hay un Zapata, hay un monumento, ¿se acuerdan? Muchas veces nosotros teníamos un chiste que decíamos, oye, dispárate esto. No, decías, es más fácil que camine el monumento a Zapata a que dispares algo. ¿Y qué creen? Un día que nos mueven el Zapata, hermanos, estaba en un lado y que amanece al otro lado, que porque lo cambió el gobierno. Y entonces era una risa de todos nosotros. Pero Zapata, lo que es Morelos, lo que es el Estado de México, pues fue muy fuerte su movimiento que él tuvo. Pero también, hermanos, esas cosas con el tiempo se fueron diluyendo. Dios tiene un propósito para la humanidad y todos lo conocemos. Repita conmigo para que se nos vaya quitando el sueño y me despierten a mí. De tal manera que, hermanos. No me gustó, otra vez. De tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, no se pierda, mas tenga que. Dios tiene un propósito, y en aquel entonces tenía un propósito y lo tiene hasta el día de hoy para la humanidad. ¿Cómo hizo Dios realidad ese propósito? Mateo capítulo 1, versículo 22. Vamos a estudiar la escritura. De tal manera amó Dios al mundo. Vámonos a Mateo capítulo 1, versículo 22. ¿Lo tienen, mis hermanos? Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, cuando dijo, he aquí que, hermanos, concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido, ¿qué quiere decir? Dios con quién, hermanos, Dios con nosotros. Vean ustedes cómo estaba esto y cómo Dios estaba planeando algo muy especial para la humanidad. Vamos a Mateo capítulo 2, del verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vean ustedes, era impresionante para aquel entonces, para las personas, el hecho que Jesús había nacido. Y estas personas, estos sabios o estos magos, no vamos a caer en el detalle porque podemos desviar la predicación. Tenían algo ellos. ¿Venían a qué, mis hermanos? ¿A adorar a quién? Al Hijo de Dios. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer quién, mis hermanos, el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá, ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Un guiador que apacentará a quién más, a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándoles a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halles, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegaron se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grato gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y se postrándose, ¿qué hicieron con él, hermanos? Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra.
Vean ustedes qué importante, pero algo estaba pasando. Y esto es lo que yo quisiera que viéramos en esta tarde. Jesús nace, quiero decirle que aunque lo adoraron como el Cristo, nace como Jesús. Es un niño común. En este sentido que estoy hablando, yo entiendo que es el Hijo de Dios y yo entiendo que se cumple una profecía, pero es el Hijo de Dios. Le hace falta algo que yo quisiera que viéramos, hermanos, en Lucas, por favor. Perdón, primero quiero ver Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Voy enfocando mi tema hacia donde vamos, hermanos. Dice la palabra de Dios en el verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió de las aguas, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre ¿quién, hermanos? A ver, permítanme. Jesús nace de una mujer. Todos conocemos cómo se concibió Jesús. Y dice la palabra de Dios que el niño crecía en gracia y en sabiduría delante de Dios y también de los hombres. Pero quiero comentarles que en esta escena, cuando Jesús se bautiza, ¿qué es lo impactante que ustedes pueden ver en estos versículos? Que el Espíritu de Dios, ¿qué pasa con Jesús, hermanos? Que el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús y permítame decirlo esta tarde, lo hace otra persona, lo hace una persona distinta y esto es lo importante, porque Jesús tiene que cumplir un ministerio y no lo puede cumplir por sí solo, no lo puede cumplir humanamente, necesita una ayuda y la ayuda que va a necesitar Jesús es a través de su Espíritu. Y entonces ahora sí vamos a Lucas capítulo 4. Muchos de estos versos ustedes se lo saben y son de memoria, hermanos. Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre ¿quién? Reconocía Jesús. No estamos hablando nada de la Trinidad. Hay que quitarnos esto de la cabeza, mis hermanos, porque el tema no va para allá ni defendemos la Trinidad. Pero dice aquí la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre ¿quién? Jesús reconocía y sabía lo que era el poder y la presencia de Dios a través de su Espíritu, por cuanto me ha ungido para dar ¿qué más? El Espíritu de Dios, hermanos, era el que iba a mover, era el que iba a accionar a Jesús, es el que iba a hacer que Jesús fuera obediente con el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús dispuso que el Espíritu de Dios cayera sobre él. Vean qué importante es esto. Dice: por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a cenar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces, esto es bien importante, porque cuando el Espíritu de Dios cae sobre Jesús, en el bautismo, entonces Jesús inicia su ministerio, mis hermanos, y se va a dejar conducir y se va a dejar guiar por el Espíritu de Dios y el reino de los cielos se va a abrir. Porque Jesús lo que viene a predicar es el reino de Dios, es el reino de los cielos. Pero finalmente, ¿qué pasa? A mí me gustaría que me ayudaran todos los que estamos aquí presentes y que leyéramos Juan capítulo 19.
Verso 30, ¿lo tienen? No importa que sea otra versión, hermanos. Juan capítulo 19, versículo 30. Los que están aquí presentes, 1, 2, 3. ¿Qué pasó, hermanos? A ver otra vez. Disculpen, cuando viajo de Toluca para acá se me hacen sordos los oídos. 1, 2, 3. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado ¿qué es, hermanos? Y habiendo inclinado la cabeza, entregó, ¿qué más, mis hermanos? El Espíritu. Oiga, entonces aquel que inicia la iglesia con el llamado a los apóstoles, con los seguidores que tenía, aquel hombre que cuando se bautizó recibió el Espíritu Santo, aquel hombre que le dio vida a los ciegos, aquel hombre que hizo que los paralíticos caminaran, que resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, aquel que dio de comer a los hambrientos, que multiplicó el pan. Ahora, ¿qué dice Juan 19:30? ¿Consumado qué es, mis hermanos? Se acabó. Se acabó toda la obra de este hombre. ¿Y sabe qué pasó con sus seguidores? Los discípulos les pasa algo, hermanos. Juan 20, aquí mismo, en su versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué estaban reunidos? Dice la palabra de Dios. ¿Porque ellos estaban contentos porque su maestro había muerto? No, hermanos, los discípulos tenían realmente miedo de lo que había pasado, de lo que les estaba sucediendo a todos ellos. Estaban escondidos. Pedro, ¿qué había hecho en capítulos anteriores cuando tomaron a Jesús? Le había negado, gracias hermano Abrancito, le había negado, ¿se acuerdan? Y una mujer le dijo: a este hombre lo conocemos, ¿saben qué? Por su manera de hablar, le conocemos. Y muchos de ellos, ¿y qué dijo Pedro? Hermanos, le negó. Pero lo más difícil que le pasó a los discípulos fue cuando vieron morir a su maestro. Y la manera y la forma, y eso ustedes léanlo en casa, en Juan capítulo 19, la manera en cómo murió Jesús, que todos lo sabemos, lo sangriento, lo cruel que fue la gente con él, las burlas que recibió, los golpes que recibió. Los discípulos quedaron impactados. Y ya que murió Jesús y que José de Arimatea se lleva el cuerpo, quiero decirles que los discípulos están reunidos. Pero ¿sabe cómo? Con mucho miedo, hermanos. Solo Juan dice la palabra de Dios, porque se acuerdan que Jesús le dice a María, ¿qué le dice a María? He aquí ¿qué? He aquí tu hijo. Estuvo presente. Pero los demás, cuando vieron lo que le pasó al maestro, tuvieron que correr, hermanos. Y esto me hizo pensar, esto es muy común. En una ocasión le platiqué a la hermana Conchita, o no sé si les he platicado a ustedes. Iba para el trabajo, mis hermanos, y tomé una pecera. Y pues éramos novios con Becky, me acuerdo. Y Becky me había regalado unos pistaches. A mí me gustan mucho los pistaches, hermanos. Y en aquel entonces pues no había nada de COVID, nada de que te tienes que lavar las manos para... Yo iba en mi servicio público y vi mis pistaches, hermanos, y que empiezo. Pues quiero decirles que cuando venía en el transporte público, se suben dos personas y dicen: este es un asalto, y cuando veo el arma, hermanos, pues yo me quedé quietecito. Y dijo: carteras y todo, chamarras, cooperando todo el mundo. Yo me quité mi chamarra, entregué mi cartera, pero saqué mis pistaches, hermanos. ¿Sí? Yo dije: mis pistaches se me quedan. Y entonces cuando pasó esa persona, nos quitó todo a los pasajeros, y otro estaba apuntando, y yo nunca había sido tan obediente como ese día, con la pistola.
Y entonces ya se iban bajando los rateros y se regresa uno y dice, ¿tú qué tienes en la mano? ¿Qué comes? Le digo, son pistaches. Dice, dámelos. Bueno, hermanos, hasta me quitaron los pistaches ese día. ¿Por qué les platico esto? Porque tardé muchas semanas y me daba miedo subirme al transporte público. Y un día un compañero del trabajo llega y me dice, ¿cómo estás? Y me señaló nada más así, hermanos, y se me vino toda la escena a la cabeza de todo lo que nos había pasado y que me paro y le digo, espérate. Yo digo, yo creo que necesito ayuda, ¿verdad, hermanos? Pero tarda uno, y yo creo que esto le estaba pasando a los discípulos. ¿Verdad que no era nada fácil ver cómo había muerto su maestro? Y ahora, ¿cómo estaban ellos? Estaban con mucho temor, estaban con miedo. Pero los discípulos, hermanos, todavía no tenían algo que era la fuerza. ¿Qué les faltaba a los discípulos? Juan capítulo 20, vamos aquí, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ya lo leímos, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo, ¿qué, hermanos? Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron, viendo que el Señor, que había resucitado, que era una evidencia muy grande de que Jesús había resucitado. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Verso 21. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes me remitiréis los pecados, les son remitidos. Y quien se los retuviere, les serán, ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Les serán retenidos. Y entonces los discípulos tenían esa diferencia. Jesús ya les había hablado, y en el sermón pasado platiqué con ustedes de Juan capítulo 14. Vamos a recordarlo rápidamente. Juan capítulo 14. Verso 15. ¿Sí me van siguiendo en la línea que llevamos, hermanos? ¿Sí? ¿No nos hemos perdido? ¿Sí? Juan capítulo 15. Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que, ¿qué, hermanos? Para que esté siempre con quién. Jesús ya visualizaba algo. Por eso yo les platicaba de los líderes, de Zapata, de Gandhi, de Napoleón, de Lucio Cabañas, y podemos sacar una lista de líderes. Pero ellos con el tiempo, ¿qué? Se fueron olvidando muchas cosas, ¿están de acuerdo? Y abarcaron un cierto sector. Nosotros reconocemos muchas de las cosas que ellos hacen, las estatuas, los monumentos que tienen, pero eso se fue perdiendo con el tiempo. Pero Jesús les está diciendo algo. ¿Saben cómo va a estar la presencia del Padre y del Hijo con ustedes? Y entonces el verso 15 dice, verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora en vosotros y estará en quién, hermanos, y estará en vosotros. Jesús les está comentando a ellos. Jesús está tocando el corazón de ellos. Algo está tratando de decirles. Ahora vamos a Juan capítulo 16, aquí mismo, versículo 4. Esto dice la palabra de Dios así: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que lo que he dicho. Esto no se los dije al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde va. Antes por esto os he dicho estas cosas. Tristeza ha llegado a vuestro corazón, pero yo os digo en verdad, ¿os qué, hermanos? Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a ustedes, mas si me fuere, os lo que algo diferente iba a pasar.
Yo quiero decirle que en la antigüedad, eso ya lo hemos explicado, a Moisés le cayó el Espíritu de Dios, a Aarón le cayó el Espíritu de Dios, a Josué le cayó el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios no caía sobre todas las personas, caía separadamente y de manera particular, y era, ¿sabe para qué? Para hacer una acción que Dios quería. ¿Se acuerda del libro de los jueces? El Espíritu de Dios cayó sobre Samsón, y entonces Samsón, ¿qué hizo, hermanos? Cumplió el propósito de Dios. El Espíritu de Dios cayó sobre Gedeón y Dios cumplió su propósito. El Espíritu de Dios cayó sobre Débora y Dios cumplió el propósito. Cayó sobre Barak y cumplió el propósito. Sobre Samuel, y así nos vamos. Pero ahora Jesús dice, les conviene que yo me vaya. Miren el verso 7. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a ustedes. Y la vez pasada yo les decía que fue muy cómodo para los discípulos que Jesús anduviera con ellos, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó, hermanos, cuando en la mar tuvieron problemas? Y Jesús estaba dormido, tranquilo. ¿Fueron y qué? Señor, Señor, ¿qué? Perecemos. Y Jesús se levantó y ¿qué más, hermanos? ¿Qué él hizo a la mar y al viento? Los calmó, los tranquilizó. Cuando alguien les quería hacer algo, ¿qué hacía Jesús con sus discípulos? Los protegía. Pero ahora, hermanos, dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá a quien dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Ya se perdieron? ¿Qué dice? Convencerá al mundo ¿de qué? Del pecado, de justicia y de juicio. Y vienen más cosas aquí. Jesús les está hablando de algo diferente. Les dice, yo ya no estaré con ustedes, pero va a venir el poder de Dios sobre ustedes. Va a venir la presencia de Dios con ustedes. Pero los discípulos nunca entendieron esto, hermanos. Hasta que Jesús murió, hasta que Jesús les sopló, hasta que Jesús les dijo, sean investidos, ¿se acuerdan? Del Espíritu Santo, hasta que ustedes reciban lo que es el Espíritu Santo. Y ahora sí, viendo todo esto, vámonos a Hechos capítulo 2. ¿Están de acuerdo, hermanos, que Jesús ya no está en Hechos capítulo 2? Díganme que sí, hermanos. Ya no está. Ya dejó a su iglesia. Él ya ascendió y está a la diestra del Padre. Y ahora ¿a quién le toca difundir el Evangelio? A los apóstoles. Pero va a pasar algo aquí, mis hermanos. El día que se reunieron fue el día del Pentecostés. ¿Se acuerdan de las fiestas? Los hemos estado viendo los miércoles, que ha sido muy interesante. Lo vimos en el Éxodo, lo vimos en el Levítico, lo vamos a estar viendo otra vez en los Números, en el libro de Número. Pero dice aquí, hermanos, que era el día del Pentecostés. A ver, díganme, ¿cuál era la primer fiesta de los judíos? Antes, la primer fiesta al año. Allá fuerte, la Pascua. Y después de la Pascua, ¿qué venía, hermanos? Los panes sin levadura. Y después de los panes sin levadura, las primicias. Y después de las primicias venía el Pentecostés, hermanos, las trompetas, el Yom Kippur, el tabernáculo, las fiestas de los tabernáculos, ¿se acuerdan? Y también venía lo que era el Purim. Pero la fiesta del Pentecostés era muy importante, porque entonces llevaban las primicias del primer grano. Y dice la palabra que estaban todos reunidos ahí. Y entonces vamos a Hechos capítulo 2, en el verso 1. ¿Listos, hermanos? Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos ¿qué? Estaban juntos, estaban unánimes todos, estaban los discípulos.
Los discípulos estaban experimentando todavía el poder del Espíritu Santo. Y dice el verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó, ¿qué dice, hermanos? ¿Cómo? A ver, hermanos, ¿cómo se imaginan esto? A veces cuando las personas me cuentan que les suceden cosas, la verdad que yo soy bien incrédulo. Cuando mi esposa me platica de los ovnis y cuando mis hijos me platican, normalmente salimos mal en las pláticas. Porque ellos me dicen que sí existen, los primos de Becky que viven en Sagún dicen que ellos sí los han visto y hay evidencia que por ahí se han visto, ¿verdad, hermanos? Dice, se fue la luz en todo Sagún y pasó una nave. Le digo, ¿qué dicho decimos cuando no creemos, hermanos? Yo como Tomás, ¿qué? Bueno, hermanos, el día que se me aparezca uno, hasta ahí llegué, yo creo. ¿Sí? Pero aquí hay algo que va a suceder. Hay algo que es diferente, hermanos, que las personas no han experimentado y que los discípulos están experimentando. Imagínense, es como ahorita, estamos reunidos. ¿A algunos de ustedes les ha tocado alguna vez que por su casa explote algo? ¿Cómo se siente, hermanos? Bueno, no tenemos hermanos cuando explotó San Juanico, ¿se acuerdan? Pero los que vivían muy cerca de ahí, ¿cómo se escuchó, hermanos? Personas que viven en Xochimilco, al otro extremo de la ciudad, dicen que desde ahí vieron el hongo salir, pero que fue algo que estremeció. Yo quiero decirles que aquí les está pasando algo a los que están ahí. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Sorprendió a todos, sacudió a todos. Yo no creo que alguien se haya quedado y haya dicho, bueno, fue tranquila la cosa. Si a veces cuando retumba, yo quisiera que estuvieran un día en Acapulco, cuando se oye el retumbido, ¿verdad, Becky? Y que, bueno, es algo extraño, hermanos, y enseguida se viene el alboroto de cómo están las cosas, y viene lo que es el temblor, o viene lo que es el terremoto, pero es un ruido muy diferente. Y dice el verso 3, y se les aparecieron lenguas repentinas como del fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de ¿qué? Dice la palabra de Dios. Y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Aquí no vamos a hablar del don de lenguas, hermanos, y que entonces son lenguas angelicales. No vamos a desviar para allá todo. Yo lo que quiero es que vean en esta tarde lo extraordinario que es recibir el Espíritu de Dios. Lo extraordinario que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué pasó con estas personas cuando lo recibieron? ¿Empezaron a qué, hermanos? Hablar otras lenguas. Imagínense que yo empiece a hablar en japonés aquí. O en chino. Que está en chino, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Que empecemos a hablar, hermanos, y que digamos algunas cosas. A lo mejor en inglés, a veces yo les digo a todos, tengo maestría, de veras, hermanos. He pasado por todas las escuelas y sigo en el mismo nivel que cuando empecé. Pero hay muchas personas que son, que hablan muchos idiomas, ¿verdad? No quería decir eso, pero sí. ¿Sí? Hablan muchos idiomas. Conocemos a personas que hablan hasta 5, 6, 7, 8. Y otros que hablan que se les facilitan las cosas para hacer esto. Imagínense ustedes, era algo extraordinario que estaba pasando. Dice aquí el siguiente verso. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, bajo el cielo. ¿Qué es lo que pasaba, mis hermanos? Sucedía algo en Jerusalén como lo que sucede aquí. ¿Qué pasa cuando son la cena del Señor en las iglesias? Vienen de todos lados, están de acuerdo a tomar la cena. Allá pasaba también cuando eran las fiestas solemnes del pueblo judío. Todos los que habitaban más adelante, lo vamos a ver en las provincias, venían, se juntaban en Jerusalén para las fiestas solemnes. Y dice la palabra de Dios que vinieron muchos, por eso están aquí. Y dice, moraban entonces Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos,
porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Han escuchado hablar a los costeños, hermanos? Con todo respeto, mi esposa es de costa, hermanos. Pero una vez estábamos en el culto y preguntaron sobre una cita bíblica. Y se paró la hermana y tomó el teléfono y dijo, Mateo 5:21, ¿ea? Y entonces volteé a ver a Becky y le dije, ¿qué quiere decir ea? ¿Verdad? Pero nosotros aquí en la Ciudad de México cambiamos muchas palabras también, ¿están de acuerdo? ¿Por qué nos conocen? ¿Cómo decimos nosotros para qué? Hermana, sí, digan, ¿para qué? ¿Qué otra palabra podemos decir? Y rápidamente en provincia conocen cómo hablamos los del centro de la ciudad, ¿están de acuerdo? Pero también nosotros conocemos cómo habla uno del norte, cómo habla un sureño, cómo habla uno de Veracruz, un acapulqueño, que aunque sean de costa hablan diferente, pero tienen expresiones. Yo quiero decirles que aquí, hermanos, los que eran galileos también se comían palabras para hablar. Tenían dichos entre ellos, se entendían entre ellos. Yo luego escucho hablar y digo, ¿qué quiso decir? Y entonces Becky me dice, bueno, es que así se dice acá, se dice allá, y nos reímos, ¿verdad? Pero son modismos que tenemos. Pero cuando ellos nos escuchan hablar a nosotros, dicen, es que ustedes hablan cantadito. Bueno, no nos metemos con los de Mérida, pero cuando su servidor estuvo por allá en Cancún, yo oía que cantaban cuando hablaban. Y ellos me dijeron, más bien, ustedes cuando hablan, cantan. Y me puse, y hasta me grabé, yo dije, no, nosotros hablamos normal. Pero ellos dicen que nosotros cantamos. Igual pasaba aquí, hermanos. Cuando los de Jerusalén, cuando los de la provincia veían a un Galileo, era por su forma de hablar. Pero su forma de hablar, y no eran cultos ellos. No eran personas que usted dijera, ¿sabes qué? Tienen un acervo cultural muy grande. Sino era un acervo cultural muy bajo, porque muchos de ellos tenían oficios, no iban a la escuela, y su manera de hablar era muy distinta. Pero ahora dicen ellos, ¿qué es una persona atónita? Sorprendida. ¿Qué más, hermana Conchita? Maravillada. Perpleja. ¿Cuántos sinónimos podemos sacar? Diciendo, miren, no son galileos estos que hablan. Dice, ¿cómo es posible que aquella persona esté hablando qué? Esté hablando inglés, esté hablando chino, esté hablando griego, italiano, español. ¿Cómo es posible que ellos? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno, verso 8, en nuestras lenguas en las que hemos nacido? Y entonces vienen los nombres que leíamos: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Monto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de los Cirene, y romanos aquí residentes, judíos prosélitos, cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas, ¿las qué, hermanos? Pero lo importante no es que digamos, es que aquel que habla muchas lenguas tiene el Espíritu de Dios. No, ¿cuál era la diferencia? ¿Qué es lo que había pasado en Hechos capítulo 2 que estaban sorprendidos, hermanos? Que había caído, ¿qué? Ya no estaba Jesús, quien había formado la iglesia. Pero ¿qué había dejado Jesús cuando Él ya no estuviera físicamente? Había dejado algo muy fuerte. Y es que es la llegada del Espíritu Santo para toda persona. Y yo creo, hermanos, no me quiero meter con el otro tema, pero quiero decirle que la venida del Espíritu Santo fue un parteaguas en la vida primitiva, en la iglesia primitiva. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuántas cosas hemos dejado porque no hemos aprendido a recibir el Espíritu Santo?
¿Cuántas cosas, hermanos? A veces nosotros vamos al médico porque tenemos algún problema y nos han diagnosticado una cosa. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y cuando llegamos con el médico nos dice: usted ya no tiene nada. Es el poder de Dios. ¿A través de qué? De su Espíritu. Pero también, mis hermanos, ellos hablaron lenguas por algo, porque estaban anunciando las maravillas ¿de quién? De Dios. Y yo quiero decirles que cuando nosotros tocamos y cuando el Señor nos toca a cada uno de nosotros, ¿sabe qué hacemos? Contamos ¿qué? Las maravillas de Dios, hermanos. Las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo me acuerdo de Saris, ahora que se bautizó su hijo Jaciel, ¿te acuerdas? Uziel, no, Yusel, que se bautizó, ¿te acuerdas? Bueno, ella lo puso en el chat y le quería gritar a todo mundo que qué, hermanos, que su hijo qué. Y así es cuando nosotros conocemos a Jesucristo y el Espíritu Santo está con nosotros. Suceden maravillas, suceden cosas que no son naturales, cosas que sorprenden a las personas. Y entonces no podemos tener nosotros una vida sedentaria. La iglesia ya no podía tener una vida sedentaria porque era conducida por el Señor a través de su Espíritu. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que abrir el corazón para permitir que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas. Que la presencia de Dios entre en nuestras vidas. Yo creo que la iglesia de Dios, lo digo con todo respeto, hermanos, nos hemos olvidado del accionar del Espíritu Santo para evitar ser trinitarios. ¿Están de acuerdo? Pero no estamos hablando de un Dios, hermanos. No estamos hablando en adorarle. Jesús dijo: les enviaré un consolador, el cual estará con ustedes, el cual estará y los fortalecerá. Y esto fue lo importante, no fue lo importante que hablaran otras lenguas, lo que el escritor, lo que Lucas le está diciendo a este hombre que le escribe, Teófilo, que todo mundo entienda que cuando está el actuar del Espíritu Santo en la vida del creyente, suceden cosas diferentes, hermanos. Suceden cosas extraordinarias, se sorprende la gente. Por eso los que estaban ahí decían: bueno, estos hombres que no son letrados, ¿ahora qué, mis hermanos? Están hablando cosas que los entendemos, pero esas cosas ¿de qué están hablando? De las maravillas que Dios ha hecho. Vean ustedes, la venida del Espíritu Santo fue algo que sorprendió a todos en aquel entonces. Y yo le quiero invitar en esta temática que estamos viendo, hermanos, de viviendo el Evangelio, que ustedes clamen al Señor. El próximo tema se llama, hermanos, y recibiréis el don del Espíritu Santo. También es un tema hermosísimo que lo tuvo la iglesia primitiva y que lo tenemos nosotros. Ya no está Jesús, pero ¿qué nos une con el Padre y con su Hijo? Es su Espíritu Santo, hermanos, que hace que las cosas sucedan. El Espíritu de Dios. Abramos nuestro corazón, porque yo creo que hemos opacado muchas cosas por no permitir el accionar del Espíritu de Dios. Aquí cayó como un estruendo, con un ruido muy fuerte. Y más adelante vamos a ver qué tantas cosas sucedieron, ¿correcto, hermanos? Pero no para gloria del hombre, para gloria de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos.